Bueno, bueno, aprovechamos para darle la bienvenida acá a Fernando, a Juan Carlos y a todos los que quieran escuchar esta reunión, decirles que con gusto queremos que participen, que lo recibimos con agrado. Esta es una reunión abierta donde si bien hay un tema que es el que va a exponer y la guía que lleva Fernando, está abierta a que cada uno exprese lo que el Espíritu Santo le muestra respecto de los temas que estamos tratando. Y es un poco el deseo de los que nos reunimos acá, compartir lo que el Espíritu Santo nos dé a cada uno, ¿no? Eso es muy importante. Y invitamos a quien quiera compartir esta reunión, que con gusto lo vamos a recibir. En el amor del Señor, inclusive, aunque no sea, digamos, cristiano, que sea judío también, porque para nosotros Dios hay uno solo. Y creemos que creemos que el Espíritu Santo toca a todos los que abren su corazón a Dios, ¿no? Bueno, gracias, Señor, por este encuentro. Gracias por la palabra que nos va a traer Fernando hoy, Señor. Y también, bueno, gracias porque este domingo, Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal en Jerusalén, y esta es la Semana Santa que se inicia, Señor. Te pedimos que en esta Semana Santa que se inicia podamos vivir quieta y reposadamente en tu presencia y disfrutarla en el Espíritu Santo, en paz y en la verdad de Dios. Y te rogamos, Señor, por todos aquellos que sufren, que tienen problemas emocionales, problemas afectivos, problemas de corazón, que han tenido desgracia de distintos tipos en la vida, que tu Espíritu Santo los fortalezca y encuentren en Dios la paz, el consuelo y la fuerza necesaria para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno, hoy vamos a leer las lecturas del día de hoy, 31 de marzo del 2023. La primera lectura es la lectura del libro de Jeremías. Jeremías 20, del 10 al 13. Ajá. Luego el Salmo 17, los versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el Evangelio, San Juan 10, del 31 al 42. Así San que Juan bueno, 10, del San Juan 31. 10, del 31 al 42. Bueno, Bueno, entonces, Jeremías 20, del 10 al 13, el Salmo 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el Evangelio, San Juan 10, 31 al 42. Bueno, ¿qué quiere leer usted, Juan Carlos? Bueno, la primera lectura de Jeremías. Bueno, bien, bien, muy bien, adelante. Lectura del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente. Pavor en torno. Delatadlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues he encomendado mi causa, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Muy bien, yo voy a leer el Salmo.
¿Mm? Bueno, Salmo 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 7, Salmo 7. Salmo 17. 17, perdón, sí. Y 17, versículos 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. no vamos a hacer ningún comentario o lo hacemos después. Después, Después pues que Después. hacemos, leemos el después Perfecto. Salmo, hacemos. leemos el Evangelio, ahí hacemos los comentarios. Yo tengo los Bueno, comentarios y después hacemos los Bueno, comentarios. entonces Salmo 17 del 2 al 7. Sí, en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes de la vida y alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escucha. Amén. 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 Bueno, ahora es San Juan 10, Ahora el 31 al Evangelio. 42. San Juan 10, 31 al 42. Correcto. Perfecto. ¿Lo quiere leer usted, Alejandro? Bueno, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Me apedrean. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús le respondió: ¿y no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Ustedes dicen: tú blasfemas. A quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron apedrearlo, pero él se escapó de sus manos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían: a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Empezamos de Bueno, nuevo, entonces ahora. empezamos con el de Jeremías. Jeremías 10, 10, Jeremías 10, Jeremías 20, del 10 al 13. 20, Jeremías del 10 al 13. 20, del 10 al 13. Bueno, el comentario. Cantad al Señor, alabad al Señor que libera la vida del pobre. Estas palabras de Jeremías están cargadas de dramatismo y constituyen uno de los pasajes más impresionantes de la literatura profética. En esa confesión aflora el duro combate interior entre la crisis que conmueve los fundamentos de la fe y la certeza de la vocación divina. Cuando después de un arduo trabajo parece que no se ha conseguido nada más que el propio fracaso. Después del lamento por los sufrimientos que está encontrando a la hora de desempeñar la misión que el Señor le ha encomendado, viene un acto de confianza en medio del acoso a que se le somete.
El profeta ha abierto con confianza su alma a Dios y se ha quejado. La misión que le ha confiado solo le trae desgracia. Cuando Jeremías proclama la palabra de Dios, no escucha más respuesta que las acusaciones y la calumnia de la gente. Toda persona que ha experimentado el amor de Dios no puede contener el afán de hablar de Él a quienes no lo conocen o se han olvidado del Señor. A pesar de todo lo que le ha sucedido a Jeremías, tiene la seguridad que el Señor nunca lo abandona. Sus palabras reflejan la confianza en que Dios no le dejará. Por eso no abandonó su misión, sino que perseveró en ella hasta el final de su vida. En ocasiones es difícil llevar a cabo la misión que el Señor nos ha reservado a cada uno de nosotros, pero no debemos desfallecer, ya que Él nos acompaña siempre. En el peligro, invoqué al Señor y me escuchó. Amén. 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 Qué confianza, ¿no? En Dios, a pesar de todas las pruebas, ¿no? Tremendo. ¿Querías comentar algo, Juan Carlos? No, no. Lo percibo un poco oscuro el texto, pero bueno, escucho. ¿Cómo oscuro? ¿Por qué? Podemos Y repetirlo, a ver, te lo leo en la versión mía, que por ahí es más sencilla, porque esta es una versión contemporánea. Por ahí parece ver más claro. Jeremías 20, del 10 al 13. Dice, muchos murmuran y puedo oír que dicen, denunciémoslo que grita terror por todas partes. Todos mis amigos esperan verme claudicar hasta que dicen, tal vez podamos engañarlo. Así lo venceremos y tomaremos de él venganza. En realidad Jeremías, porque creo que ahí tenemos que conocer un poco la historia de Jeremías, ¿no? Jeremías era un profeta que era de alguna manera perseguido, porque si no me equivoco, ¿no? Por ahí, Fernando, usted que lo trajo el texto, conoce un poco más de la vida, vos mismo, Juan Carlos. Jeremías creo que era profeta que decía que Israel iba a caer en manos de Babilonia, ¿no? Que justamente eh, profetizaba que Jerusalén será destruida, ¿no? Justamente lo dice más adelante en el 21. Dice, en el 21 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías cuando el rey Sedequías le envió un mensaje por medio de Pashur, hijo de Malquías, y del sacerdote Sofonía, hijo de Maseías. El rey mandó a decir, acá lo que quiero resaltar es lo siguiente, esperen que lo hago. Jeremías, consulta al Señor acerca de nosotros porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos ha declarado la guerra. ¿Y Jeremías qué le decía al rey? Le decía que tenía que entregarse, que Dios le había soltado la mano y que Nabucodonosor lo iba a vencer. Y que si se entregaba iban a salvar la vida, pero que si no se entregaban iban a morir todos. Y murieron. O sea, por eso lo acusaban a Jeremías de traidor. Porque decían claro. que Jeremías quiere destruir la nación. Antipatriótico. Claro, pero era la voz del Señor. Vos fíjate Claro, en qué claro. apuro lo metió el Señor, ¿no? Por eso acá dice, dice, muchos murmuran y puedo oír que dicen denunciémoslo. Por eso lo querían denunciar, porque él Claro. hablaba en contra de, digamos, del gobierno actual, porque Dios estaba aparentemente cansado del pueblo ese, y después dice,
Pero tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Eso hará que mis perseguidores tropiecen y logren vencerme. Quedarán grandemente avergonzados y no lograrán triunfar. Tan grande será tu confusión que jamás será olvidada. Su confusión, que jamás será olvidada. Señor de los ejércitos, que pones a prueba a los justos, pobre, que examina el corazón y los pensamientos, permíteme ver cómo te vengas de ellos, pues en tu mano he puesto mi causa. Y sí, claro que había puesto su causa en la mano de Dios porque le había dicho la verdad al rey, ¿no? Claro. Evidentemente, a veces decirle la verdad al rey era exponerse a la muerte, ¿no? En esos casos era exponerse a la muerte. Justamente me acuerdo de un cuento de Fontana Rosa que una vez leí que de la historia antigua, él cuenta de que un soldado venía de la guerra y habían perdido la guerra los soldados y le iba a decir al rey que habían perdido, que estaban derrotados, ¿no? Y después se dio cuenta que en el caso que él le dijera la verdad al rey, el rey lo iba a mandar a matar a él. Entonces, al final, bueno, la historia es que él no le cuenta la verdad al rey. O sea, y acá hay un caso parecido, o sea, Jeremías le tenía que decir la verdad al rey. Vos vas a perder esta guerra. El rey no quería escuchar eso. No quería que Claro. Jeremías le diera la verdad. El Jeremías, pueblo tampoco quería escuchar eso. el pueblo tampoco, claro. Entonces, se puso todo en contra, pero finalmente dice Jeremías, canten salmos al Señor, canten alabanza, el Señor es quien libra al pobre de morir en manos de los malignos. Pero igualmente es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte lo que le está pasando. Por eso, si bien no lo leímos, es muy interesante lo que dice en el 14, ¿no? Fíjense lo que dice en el 14. Pero maldito sea el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito aquel que le anunció a mi padre, felicidades, ya tienes un varoncito. O sea, ¿por qué? Por lo que estaba padeciendo Jeremías, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente Dios lo puso en un aprieto muy grande, pero él a pesar del dolor y el sufrimiento, seguía confiando totalmente en Dios, ¿no? Y le dijo al rey la verdad, no le mintió nada, y le dijo exactamente lo que Dios le decía, ¿no? Realmente Sí, sí. una obra, por eso digamos, eh, un sacrificio de Jeremías impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, finalmente pasa con Israel lo que dijo el Señor, ¿no? Lamentablemente, Lo no que solo anunció se Jeremías. pierde, sino que matan al rey y todos, ¿no? Creo que, Sí. salvo uno que se salva, no me acuerdo quién se salvó, pero la derrota es total de los judíos. Y son deportados a Babilonia. Claro, son deportados. Incluso, si no me acuerdo mal, se habían rebelado contra Nabucodonosor, porque incluso creo que Nabucodonosor había puesto a alguien que estaba medio emparentado con él, no sé bien cómo la historia, no me acuerdo bien, pero así todos se rebelaron contra él. Pero en definitiva, bueno, fue el castigo de Dios porque Dios había decidido, lamentablemente, pero la confianza, y esto es lo que resalta, me imagino, el texto, ¿no, Fernando? La confianza Claro, que Dios tenía en Jeremías, tenía en Dios, era más allá de las pruebas y de los problemas que estaba sufriendo, porque evidentemente sufrió terriblemente esta situación, ¿no? Sufría terriblemente, porque si no, ¿a quién se le hubiera ocurrido decir, maldito el día que nací, ¿no? Evidentemente lo sufría terriblemente. Bueno, muy bien. también en lo que comenté acá en el comentario, dice, el profeta ha abierto con confianza su alma a Dios y se ha quejado. La misión que le he confiado solo le trae desgracia. Cuando Jeremías proclama la palabra de Dios, no escucha más respuestas que las acusaciones y calumnias de la gente.
claro. Claro, El sí, sí. profeta también, eh, en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Amén, amén. Amén. Es un poco el mensaje para aquellos que están tristes, que están angustiados, que están pasando pruebas muy fuertes, muy grandes, ¿no? Ese sería el mensaje que aún en una circunstancia tan difícil como esa que estaba pasando Jeremías, el Señor no solo lo escuchó, sino que lo sostuvo, ¿no? Y Claro, finalmente Jeremías pudo profetizar todo lo que dijo Dios, ¿no? El libro de Jeremías es uno de los libros para leer en detalle, pero Jeremías realmente, por eso dice ahí que Dios prueba a los justos, ¿no? Las pruebas que pasó Jeremías son terribles, ¿no? Terribles. Pero puede servir de consuelo para aquel que está pasando muchas dificultades, ¿no? De que en medio de las dificultades el Señor estaba con él, ¿no? Y no le soltó la mano en ningún momento. Bueno, muy bien. ¿Algo más quieren bueno, agregar? vamos a hacer el comentario del Evangelio. El, En este fragmento del Evangelio de San Juan, pero ah, falta el Salmo. claro, bueno, está en el comentario de Jeremías, o sea, porque en realidad en el peligro invoqué al Señor y me escuchó, es el comentario del Salmo, o sea, eh, que es un poco lo que quieren, o sea, lo que el profeta, aunque no lo dijo, lo dijo, ¿no es cierto? O sea, eh, bueno, es hermoso el Salmo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Mi alcázar es como si fuese una torre, tengo entendido. Perdón, ¿qué Salmo Sí, estamos diciendo? ¿El 17? el 17. ¿Cómo 2, empieza? 3, 4, 5, 7. ¿Cómo empieza el 17? Yo, Yo te yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. A ver, entonces yo lo tengo como siempre cambiado. A ver, espérenme, 17. Ah, acá está. Yo tengo el 18 en realidad. Yo tengo el 18, por eso no lo contaba. Salmo 17, bueno, entre paréntesis 18. Vamos a poner 18. Bueno, 18. Ahora sí, mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Hay una canción que dice esto, muy linda. En ti hay varias confío. canciones. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, tú me salvas de mis adversarios. Claro, esto es lo que decía Jeremías, ¿no? En medio de su aflicción, ¿no? Claro, Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrulló un torrente de perversidad. Eso pienso yo en Job, ¿no? No, en Job, no, ¿cómo se llama? Ah, ahora me sale. Los lazos de sepulcro me rodearon, me vi ante la trampa de la muerte. En este, ¿cómo se llama? Que lo comió la ballena. Eh, Jonás, Jonás. Jonás, nada, dije Jonás, claro, era con J-O, pero Jonás. Jonás pensé. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti mi Dios pedí ayuda y desde el templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. A ver, eso es. La tierra tembló y se estremeció, las montañas se cimbraron hasta su cimiento, se sacudieron por la indignación del Señor. Amén. amén, amén. El Sí, Señor, esto demuestra que el Señor conoce todo lo que nos pasa. Cada situación de nuestra vida no le es indiferente. Todo pasa en su presencia y aún nuestras dificultades, y aún cuando estamos en dificultades, más todavía, ¿no? claro. A pesar de todo lo que le ha sucedido a Jeremías, tiene la seguridad de que el Señor nunca lo abandona. Sus Exactamente. palabras
reflejan la confianza en que Dios no le dejará. Por Amén. eso no abandonó su misión, sino que perseveró en ella hasta el final de su vida. Yo tenía unos comentarios acá sobre el mismo Jeremías, dado que la relación que hay, particularmente con el Salmo y con el Evangelio. No sé si les parece que lea un poco que Dale, tiene que ver con dale, la... dale. Acá Adelante. dice, es difícil hablar de Jeremías sin oponerle a Isaías. Quizás sea un error centrar todo en la diferencia de reacciones de ambos ante la llamada de Dios. Acá hace un paralelismo, ¿no?, entre la llamada de Isaías y la de Jeremías. ¿Por qué? Porque en Isaías hay un gran entusiasmo. En cambio, en Jeremías hay un temor, hay un fuerte temor. Puede que se trate solamente de una diferencia de temperamentos. Su respectiva vocación y misión deberían ser complementarias, tanto en lo que se refiere a sus vidas y a sus escritos, como en la influencia que posteriormente ejercieron ambos en el seno del pueblo creyente. Isaías es la profecía, mientras que Jeremías es el profeta. Ambas caras del profetismo son complementarias e igualmente necesarias para reorientar la historia. Claro, nosotros en Isaías, ¿qué ponemos el acento? En su profecía, en lo que él dice. En cambio, en Jeremías, pareciera el acento estar más en su vida, en sus sufrimientos, en su vida, digamos, atribulada, ¿no? Por eso Isaías es la profecía y Jeremías es el profeta. Isaías representa el mensaje al que se habrá de recurrir siempre para reafirmar la fe. Jeremías es el ejemplo siempre presente del sufrimiento de un ser humano en cuya vida ha irrumpido Dios. No cabe, pues, una visión sentimental de un joven Jeremías pacífico y sin defensa que sufre en silencio la maldad de sus perseguidores. Hay en el profeta atisbos de violencia, a pesar de que ha pasado a la historia por el hecho mismo de sus sufrimientos. No siempre ha sido víctima de las calamidades que anunció. En su primer anuncio dice que Dios le ha dado autoridad para arrancar y derribar, para edificar y plantar, precisando que la misión que se le había encomendado abarcaba no solamente a su pequeño país, sino a las naciones. Podría extrañarnos la magnitud de una tarea tal asignada a un hombre sin títulos. Sin embargo, es aquí donde aparece el dedo de Dios. Con la ruina del reino de Judá, seguida del exilio, hasta llegar a los tiempos del Evangelio, Dios irá revelando su manera de salvar al mundo, su fuerza que se manifiesta en la debilidad y la victoria del amor. Todo esto supone siempre un sufrimiento aceptado. No sin razón los judíos creyeron en tiempos posteriores que Jeremías, después de muerto, estaba delante de Dios intercediendo por ellos. Esto de la intercesión de los santos es algo que aparece en los libros de los macabeos, los deuterocanónicos. Son libros que no forman parte de la Biblia, digamos, Tradicional. exacta, de la Biblia, digamos, de la que tradujo Lutero y de la que derivaron, ¿no? Entonces, porque ahí se habla de los mártires que van a interceder por los vivos. Pero dicha intercesión no era lo más importante. Será el segundo Isaías el que lo adivinara. Encontraremos un poco de Jeremías en los poemas del siervo de Yahvé. Bueno, me gustó esto de, nunca había prestado atención a eso de que en Isaías la importancia está en su profecía y en Jeremías la importancia está en su vida, ¿no? En su testimonio, en su forma de vivir el llamado de Dios y las particulares de las vocaciones, ¿no?, de uno y del otro.
Después dice algunas cosas más, no sé si... hay datos, como datos históricos de Jeremías. Él, en el año 626, proviene de una familia de sacerdotes de Anatot, a las puertas de Jerusalén. Y allí él recibe su llamada. Unos días después, el descubrimiento de la ley. El descubrimiento de la ley es que cuando van a reconstruir el templo, encuentran unos viejos escritos que van a dar lugar al libro del Deuteronomio. Y entonces es como que se reactualiza, se revive, se reescribe todo lo que estaba ya en los anteriores libros, ¿no? Pero es en vida de Jeremías que se descubre el libro este que va a formar parte el Deuteronomio y que da lugar a la redacción del Deuteronomio. Bueno, habíamos dicho, el descubrimiento de la ley ocasiona una renovación religiosa, se produce una renovación religiosa en Israel. Durante los casi 40 años que va a durar el ministerio de Jeremías, la fecha de la muerte del profeta habrá que situarla hacia el año 586, que creo que es cuando cae Jerusalén. Los cambios se suceden a un ritmo impresionante. Tanto la reforma religiosa de Josías, se lo conoce como la reforma de Josías, como el renacimiento nacional que lo acompaña. Después sobrevienen 3 guerras, contra Egipto en el 609, contra Babilonia en el 597 y en el 587, seguida de 3 deportaciones, en los años 597, 587 y 582. Él de algún modo es como que Jeremías, él vislumbra que se va a producir esa caída, que va a ser terrible para el pueblo de Israel porque van a perder la tierra prometida y van a perder su organización política, su rey, van a quedar sin organización política. Por eso es que, bueno, son llevados al destierro y lo único que les va a quedar va a ser la Biblia. Y por eso se van a aferrar a la Biblia y van a crecer espiritualmente en torno de la lectura, la meditación, y en medio del dolor de la deportación van a madurar. Es un dolor que va como el fuego que mejora el acero, ¿no? Eso le va a pasar al pueblo. Por eso, ahí van a ser la clase sacerdotal que va a conocer Jesús. Ahí en el 500, 600 antes de Cristo, en el exilio, van a surgir los fariseos, que en principio eran virtuosos, que eran la pureza de la religión y que por eso con tanto celo van a defender frente a Jesús la pureza de esas tradiciones que ellos venían teniendo, ¿no? Bueno, muy bien. Una cosa que no me quedó muy clara cuando vos dijiste que Jeremías, que Isaías era la profecía y que Jeremías era el profeta, ¿no? Eso En no el sentido sé de, bien qué sí, significa. no, en el sentido de que cuando pensamos en Isaías, Sí. pensamos en el siervo sufriente, en las cosas que él dijo, en lo que profetizó, en sus profecías. En cambio, en Jeremías ponemos Pensamos más el en su acento vida, en su vida, en su persona, en sus sufrimientos, claro, también en las pero profecías, ojo, también era un profeta, porque lo que también, yo claro, claro, leía recién se lo había sí, mostrado el Señor. Cuando él, claro, cuando él profetiza, era actual, sí, y él se sostiene en sí, su sufrimiento. Claro, es como claro, que tal vez, por así decirlo, Jeremías tuvo mayor oposición del pueblo que lo claro, rodeaba que Isaías, porque Isaías claro, no vivió tal vez esa deportación o todo. Le tocó una época, yo diría, terrible a claro. Jeremías, ¿no? Una época que da pie a justamente el escribió Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Así que, pero evidentemente era lógico por lo difícil que fue esa época, ¿no? Para el pueblo Claro, judío. el tema es poder discernir que el Señor llama, digamos, a distintas vocaciones, a vivir la fe
y a dar testimonio de modos dispares. Por ejemplo, a los mártires les va a pedir que se dejen matar como testimonio de la fe, que su sangre sea semilla, testimonio de la fe cristiana. Y el cristianismo se va a nutrir de esa fe de los mártires. Ahora bien, en otros momentos va a haber a otros santos a los que por ahí les pide defender la fe, no de ese modo, sino a lo mejor defender con espada a la espada de los maometanos que vienen a invadir a los reinos cristianos o a rescatar cautivos, ¿no? Entonces, Eso es un los, tema difícil, porque además ese en particular no tiene un asiento bíblico muy claro, ¿no? Pero bueno, digamos, bueno, el rey David es un rey guerrero, es un rey militar. bueno, Los reinos, todo el Antiguo Testamento está sesgado por guerras, luchas, y pruebas de victorias y derrotas, ¿no? Justamente ahora estábamos viendo derrotas con Jeremías, de victorias sí. con David, en fin. Bueno, Vamos, el cristianismo también. Y, y hoy, digamos, a pesar de que no podríamos decir que Occidente es el baluarte, digamos, del cristianismo, sin embargo, es el refugio del cristianismo enfrentado de algún modo al ateísmo, al islamismo del otro lado, ¿no? Aunque en realidad ninguno de los dos es santo, ¿no? Pero aún en esta guerra, fíjate que hay un alineamiento donde este, obviamente son intereses económicos, geopolíticos de otro tipo, pero de algún modo de este lado subyace un poco más la doctrina cristiana enfrentado al ateísmo o a la otra visión del mundo, ¿no? sí, Aunque en algunos aspectos pareciera haber más virtud en el ateísmo, ¿no? Yo les digo que a mí me encanta cuando escucho al presidente chino, donde dice que esto de la doctrina de género es algo que corrompe las almas, y él dice, esto es peor que el opio, esto de que el ser varón o ser mujer eh, eh, es por la recompensa. educación, es claro, Una opción. claro. Bueno, fíjate, me gusta mucho más ese discurso que no los discursos incluso, les voy a decir, de los obispos alemanes que están sosteniendo este problema que tenemos, que casi se nos está generando como un cisma, ¿no? Por el tema Yo de... leí en Facebook el otro día una cosa que era un poco graciosa y un poco cierta. Decía, si yo cuando era chico me hubiera hecho caso, me hubiera cortado una pierna y sacado un ojo porque quería ser pirata. Pero, y lo mismo, ¿qué sentido tiene que a un chico le pueda elegir el sexo que tiene? Cuando en realidad el Claro, chico ni siquiera sabe lo que es el sexo, porque claro. realmente uno el sexo lo conoce cuando tiene cierta edad y cierta madurez para comprender qué es. Claro, Aunque ahora fíjate yo vos, con suerte te digo una cosa, ¿eh? Aún siendo chico de 8 años, 7 años, no quería saber nada que tuviera que ver con cosas de mujeres. claro, Un día me acuerdo que claro, me regalaron un pantaloncito, pero aparentemente el pantaloncito era de mujer, porque me quedaban como de costado las caderas, viste que las mujeres tienen más cadera que el hombre, y me quedaba como ancha la cadera, me lo saqué corriendo, dije, claro, esto de mujer. No quería, pero tenía una cosa, y era chico, yo tenía claro que era un hombre. claro. Que uno es varón, claro, Claro, tenía más que claro. claro, Y bueno, eh, la verdad que toda esta discusión, en el fondo, yo pienso que lamentablemente está solventada también por las mafias, por todos los que venden drogas, por todos los que quieren pervertir la sociedad, y nosotros sabemos quién es el padre de mentiras y que vino a robar, matar y destruir, ¿no? Básicamente. claro, Así que sí, también tienen un apoyo espiritual que también es importante, ¿no? Es importante por lo menos comentarlo, porque hay apoyo espiritual aún en la maldad y pero realmente
Es cierto, vos sabés que dijiste una cosa, los chinos lo que tienen, eh, yo estaba pensando mucho en la nación china, que tienen, por lo menos entre ellos, un respeto bastante grande por el próximo. Y hay valores como el honor, la honra que son valorados en la China. Y Sí, nosotros los hemos perdido completamente. Yo me claro. imagino que hubiera sido, si en vez de 1.400 millones de chinos hubieran sido 1.400 millones de argentinos, ¿no? A veces no sé qué hubiera pasado. Porque los argentinos somos muy buenos, pero también somos muy personalistas. Hay poco respeto por el prójimo, en cierta forma, ¿no? Yo digo, Sí, somos bárbaros para después de las 5 de la tarde, para reunirnos, tomar algo, conversar. Pero para el trabajo, la actividad, el esfuerzo, la consideración al otro, hay, es relativo. Ahora creo que estamos aprendiendo, pero nos va a llevar bastante. Bueno, y para esto el Evangelio es fundamental, fundamental. Bueno, muy bien. Bien. Vamos El a San comentario Juan. del Evangelio. Al Dios, sí, Evangelio, ahí está. en San este Juan. segmento del Evangelio de San Juan, Sí, se pone una vez más de manifiesto que las palabras de Jesús han dividido nuevamente a los judíos. En esta ocasión quieren apedrearlo porque lo tienen como blasfemo, ya que siendo hombre se hace Dios. Realmente veían a Jesús algo diferente, ya que hacía buenas obras y milagros. Pero ¿hasta qué punto podían hacerlo pasar por Dios? Era demasiado. ¿Cómo podría un ser humano hacerse pasar por Dios? Jesús habla de las obras que realiza, obras de Dios que lo acreditan, de cómo puede darse el título de hijo de Dios y decir, yo y el Padre somos uno. Está claro, se hace igual a Dios. Él habla desde una categoría difícil de entender para sus adversarios. Le habla desde el seguimiento y el compromiso con su persona, que hacen que Jesús sea conocido y amado. Jesús lucha por presentar argumentos que puedan aceptar, pero el intento es en vano. En el fondo morirá por decir la verdad sobre sí mismo, por ser fiel a sí mismo y a su misión. Al meditar este pasaje, nos recuerda que Jesús fue condenado por las autoridades judías al hablar en nombre de Dios. Ellos tampoco comprendieron nada de su misión. No hay palabras para definir su capacidad de amarnos hasta el extremo de dar su vida para redimir a toda la humanidad. La indicación de que Jesús se retira al lugar donde había estado bautizando Juan marca una especie de inclusión que preludia el fin próximo del ministerio, público del Nazareno. Y acá hay una pregunta, ¿qué imagen tengo yo de Dios y si soy fiel a su misión? Y ¿cómo, después, cómo? ¿La puede ¿qué, repetir? qué imagen tengo yo de Dios? Una pregunta. Y la otra pregunta, como cristiano, ¿soy fiel a su misión? Son dos preguntas. Y ahora agrego un comentario de Don Bosco de Argentina. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. En estos últimos días, antes de la Semana Santa, los textos cotidianos de los evangelios acentúan la tensión dramática. De un lado, la revelación progresiva que Jesús hace del misterio del Padre, que lo llena totalmente. Del otro lado, la cerrazón progresiva de parte de los judíos que se vuelven cada vez más impenetrables al mensaje de Jesús. Lo trágico de esta cerrazón es que se hace en nombre de la fidelidad a Dios. Rechazan a Jesús en nombre de Dios. Crean en las obras,
aunque no crean en mí. Jesús vuelve a hablar de las obras que hace y que son revelaciones del Padre. De la abundancia del corazón habla la boca, se suele decir. Mis obras, mi forma de hacerlas, de tratar a los demás, son revelación del Dios de Jesús o de otro Dios mezclado en ellos. Y por último, ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. No hay una sola señal de conversión. Siguen acusando a Jesús de blasfemia, insisten en quererle matar. No hay futuro para Jesús. Su muerte está decretada. No alcanzan a comprender que un hombre humilde, campesino, sencillo, pero con autoridad y coherencia de vida, sea el rostro visible de Dios. Que su palabra interpele y desestabiliza, sea palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo? O sea, lo que más chocaba, o sea, que un hombre diga que es Dios. Ellos, el judío no nombra a Dios. No tiene una palabra ni escrita ni oral para nombrar a Dios. O sea, porque es tan inmenso y tan grande que ellos no hay palabra ni que lo pueda decir ni que lo pueda escribir. Y eso es lo que más, digamos, en este momento, en este contexto, más les molestaba. O sea, ellos querían seguir en la legalidad y no podían ver a este hombre que ellos entendían que estaba blasfemando. Pero cómo se cegaron de tal forma que, bueno, llevaron a la muerte de Jesús. Ya no escuchaban nada, ni veían tampoco las obras de Dios. No Claro. veían. Se habían salvado, sí. Amén. ¿Qué opinás, Juan Carlos? Y siempre resulta misterioso, ¿no? Que Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías, aunque muchas veces dice de que lo callen, ¿no? De que se oculten ese anuncio. Y acá vemos por qué, porque los judíos no aceptan eso, no tienen el corazón cerrado, y entonces lo toman como una blasfemia. A mí me viene a la memoria San Pablo. San Pablo precisamente va a perseguir a los cristianos por eso, porque, digamos, siguen a alguien que se arroga la condición divina, y entonces antes de la conversión, Pablo era un celoso defensor de la fe, lo mismo que defienden estos hombres acá. Sí, claro. Si no hubiera tenido ese toque Ellos estaban en la celestial, ley, estaban en lo correcto desde el punto de vista de la ley. Porque claro, era estaba en lo también correcto del punto. el nombre de Dios no lo pronunciaban, no decían el nombre de Dios. Para ellos era un respeto tan grande, Ah, sí, sí, evidentemente era una blasfemia para ellos que alguien claro, dijera yo soy ese Dios que vos no nombrás. ¿Te imaginas? sí, Era una sí, blasfemia. sí. Que es parte del misterio inclusive de la fe, ¿no? Es parte del misterio de la fe y del, tenemos que reconocerlo, inevitable sacrificio de Cristo, porque Cristo finalmente tiene que morir para salvar a la humanidad. Porque si, vamos a suponer, los judíos lo perdonaban y no moría, no hubiera salvado a la humanidad. O sea, el destino de Cristo estaba escrito 500 años antes, y esto también es un misterio, ¿no? Como alguien, creo que fue Isaías, ¿no? El profeta que estábamos comentando antes, que dijo paso a paso lo que iba a pasar con Cristo, ¿no? Mm. También es un ultra misterio, ¿no? Ese, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que
Yo me acuerdo siempre que había un pastor que decía que, bueno, que lo que pasó con Cristo tenía que suceder, sí o sí. No es que los judíos sí lo iban a perdonar, pero estaba ya decidido de antemano por Dios, que lo iban a rechazar y que lo iban a crucificar. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Porque incluso está escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para salvación nuestra. Y que muchas veces tenemos que ver que esos judíos que atacaban a Cristo somos nosotros, no son ellos, somos nosotros. Con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra vida, lo que atacamos es a Cristo. No pensar tanto. Es la serpiente que atacará en el talón a la descendencia de la mujer. Claro, claro, claro. Por eso no tenemos que pensar tanto en esos judíos, sino en nuestra propia vida. Tratar Claro. de ver de nuestra propia vida cuánto hemos aprendido de él y qué es lo que podemos realmente rescatar y vivir, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Ujú. Porque todo esto, ahora, estaba bien el paralelo de tomar esta parte, porque se parece un poco todo al sacrificio de Jeremías, ¿no? Jeremías Claro, cuando tenía que decirle al pueblo cosas que el claro, pueblo se tapaba los oídos, no quería escuchar y lo quería condenar por eso, se lo decía igual. claro, Y claro. Jesús también le decía la verdad y los judíos se tapaban los oídos. Son anuncios rechazados, claro. Claro, este, bueno, qué importante que todo viene en parte por el pecado, ¿no? Por eso a veces tenemos que tener el oído dócil y ver, bueno, qué es lo que nos quiere decir Dios en nuestra vida también. Cuando por ahí alguien nos dice algo que no queremos escuchar, ¿no? Tal vez para llevarlo a un terreno práctico, ¿no? Que no que quede en algo histórico, que fue, que ocurrió, que pasó. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Así que habría que ver, cuando nos pasa algo que no nos gusta, qué es lo que nos quiere decir Dios en el medio de la situación, ¿no? Y eso es lo más que tenemos que rescatar. Y bueno, y agradecerle a Jesús, ¿no? El sacrificio por nuestro. Que es un poco lo que conmemoramos ahora en la Semana Santa, ¿no? Y la entrada triunfal en Jerusalén, ahora el Domingo de Ramos, que, que bueno, y fíjense que a continuación de San Juan 10 viene San Juan 11, y justamente en San Juan 11 se relata la muerte de Lázaro, ¿no? Y que en la única, eh, digamos, eh, curiosamente, la vida de Lázaro, la muerte y la resurrección se relata solamente en San Juan, ¿no? Es curioso Ujú. que en los otros evangelios un hecho, si se quiere, tan trascendente en la vida de Cristo no aparece, ¿no? Tengo entendido que no aparece, ¿no? En el único evangelio que aparece la resurrección de Lázaro es en este. Pero Jesús lo resucita justo antes de su padecimiento por nosotros, ¿no? Es como una Sí, señal del cielo para él también, ¿no? ¿Mm? sí. Es tremendo eso, es tremendo. Es tremendo. Y bueno, eh, bueno, ¿usted quiere agregar algo más, Fernando? No, o sea, creo que muy completo y muy, o sea, como que aunque él era una persona buena, hacía buenas obras, hacía milagros, pero hasta qué punto ellos no lo podían hacer pasar por Dios.
claro. No entendían cómo podía un ser humano hacerse pasar por Dios. Ya digo, ellos ni lo nombran, ni tienen una palabra por tanta inmensidad y lo que abarca, que no podían nunca entenderlo. Por Así supuesto. que, Pero no y nos ya, olvidemos de una cosa. Para nosotros Jesús es la verdad y la vida. Y si Jesús decía que él estaba en Dios, también la inversa es cierta. Quiere decir que Dios está en nosotros. Ojo, que tengamos que rescatemos eso. De nosotros también somos sus hijos y tenemos a Dios, ¿no? Justamente por la fe, ¿no? Tenemos Claro. que reconocer eso, ¿no? Y ahora que viene la Pascua, qué importante esto para todos aquellos que escuchan este encuentro, que van a celebrar la Pascua, o aquellos que por ahí no saben bien qué es la Pascua, que sepan, de alguna manera, yo creo que la Pascua es el reencuentro con la fe y la salvación de Dios, ¿no? Así como los judíos celebran el Pasec, que es cuando pasó el ángel exterminador y no mató al primogénito, porque estaba la señal del Cordero, así el Cordero inmolado por nosotros es la señal que nosotros tenemos para que la ira de Dios no venga sobre nuestra vida, ¿no? Que lo puedan comprender aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Ese es el significado de la Pascua, ¿no? La Claro. salvación gratuita y eterna que que Jesús nos dio por la fe. Pero Dios es justo y quiere de nosotros lo mejor, así que tenemos que estar dispuestos a servirlo y a seguirlo como Él quiere, ¿no? Bueno, esa es yo creo, lo esencial del camino de Dios, ¿no? Creer en Él y seguirlo. Y Él nos va a dar la fuerza en toda situación. Pero qué importante que de alguna manera es esto que compartimos nosotros por ahí para aquella persona que ahora en este momento está sufriendo o está pasando dificultades, ¿no? Que sepa que Dios está con él. Que por más que esté pasando las peores dificultades, así como le tocó a Cristo, Dios estaba con Jesús, Dios estaba con Jeremías, Dios estaba con Isaías y Dios está con nosotros. Eso es lo que tiene que tener en claro la persona. Y el cristiano también tiene que tener en claro eso, aquella persona que tiene fe, para, para poder seguir adelante, para poder enfrentar cada día, ¿no? Yo digo personalmente, ¿no? Yo soy cristiano, pero no me reconozco realmente una persona excelente. Reconozco que tengo muchas fallas, muchos errores, pero lo más importante es que en el medio de la falla y de los errores tengo a Cristo. Me puedo agarrar de Él para vivir, fundamentalmente para vivir y para vivir como Él quiere, ¿no? Para enfrentar la vida, digamos, para todo, para todas las circunstancias de la vida, me puedo agarrar del Señor, ¿no? Aún en medio de mis debilidades, pero lo tengo a Él, ¿no? Es por eso que les contaba antes, ¿no? Antes de empezar, ¿vieron? Que hay gente que puede tomar decisiones muy drásticas porque no conoce al Señor, ¿no? No conoce, no tiene de Él la fuerza y el poder para enfrentar la vida. Pero el que conoce a Dios puede enfrentar la vida y todas sus circunstancias, ¿no? Bueno, muy bien. Aprovecho para desearles una buena semana. Y de paso les pregunto, ¿no? De Pascua, unas buenas Pascuas. Este viernes que cae justo viernes de Semana Santa, de Pascua. ¿Quieren hacer la reunión? ¿Quieren adelantarla para el jueves? No sé, ¿cómo quieren hacer? Yo no tengo eh, problemas, ¿eh? no, A mí lo no. vamos viendo, Alejandro, ¿Cómo? que lo vamos viendo. Bueno, pero podríamos, ustedes, por ejemplo, el viernes tienen reunión de iglesia. ¿Usted, Fernando, Sí, tiene a la sí. noche?
El programa de toda la Semana Santa, en general en todas las parroquias guarda, digamos, alguna semejanza, ¿no? Pero, a ver, para contarte cómo viene la Pascua por nuestro lado, te voy a contar, Alejandro, cómo está anunciado en Bueno, nuestra... hagamos una cosa, cerremos la Claro, reunión y después y para el que lo después, está y ahora lo escuchando, hablamos. y después hablamos de esto, que por ahí para el que Claro, escucha no le compete tanto. Bueno, 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 si querés hacer una oración de cierre, Juan Carlos, como dijimos, y después, bueno. Voy a hacer la oración de el santo, digamos, que es bien visto por todas las culturas, tanto occidentales, orientales, antiguas, modernas, incluso hasta se lo proclama como un adelantado en cuanto a la defensa del equilibrio de la ecología y de la naturaleza, que es el caso de Francisco de Asís. sí. Y entonces voy a rezar una oración que él rezaba que dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tristeza, ponga yo alegría, donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Oh Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Muy bueno, gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias, Fernando, por la palabra. Gracias, Juan Carlos, por toda la colaboración, las opiniones. Nos trajiste datos también muy importantes. Y bueno, ahora seguimos conversando, pero quiero despedirme de todos los que escuchan este evento y realmente invitarlos de nuevo a participar, que nos dejen sus opiniones, que nos pongan un like, que se asocien también a nuestra página, ¿no? Y que se suscriban, como se dice ahora, total es gratuito, simplemente suscribirse Claro. y participen, que nos gustaría, porque creemos que la fe no es de Dios. Nosotros somos nada más que aquellos que han comprendido que sin Dios es imposible vivir, ¿no? Y sin Dios, en las trampas de este mundo, del enemigo y de las circunstancias nos tragan vivos. Simplemente eso hemos comprendido y entonces queremos vivir en paz y en libertad y estamos junto a Cristo. Invitamos a todos a hacerlo. Bueno, gracias por todo. Dios bendiga. Una consulta, ¿se podrá añadir? Yo mandé esos videos al grupo sobre la pasión y la resurrección de Jesús según el Evangelio de San Juan, que me parece que tiene contenidos interesantes y a lo mejor a alguno le puede interesar revisarlos, estudiarlos, Y leerlos. bueno, No yo sé si se puede... lo puedo subir a la página mía para que el que Ajá. quiera ver los Ah, bueno. contenidos los vea en la página de YouTube. Lo voy a subir, es una buena idea. Lo voy a subir yo para que vean los contenidos que vos mandaste. Ok. Sí, como una pequeña pizca del contenido rico, del rico contenido que tiene ese, ese estudio bien rumiado, digamos, del Evangelio de San Juan. Este, Cuando Pilatos, está Jesús frente a Pilatos y dice, no hallo falta en este hombre, ¿no? Que dice, no ve por qué tendría que condenarlo.
como un paralelismo, pensemos que Jesús es el Cordero, y también en el sacrificio pascual, el Cordero es examinado por el sacerdote, que lo tiene que encontrar sin mancha para que pueda ser sacrificado, Claro, sin defecto. sin defecto. También Pilatos ve que no hay defecto en el hombre que está juzgando. Pero semejanzas de ese tipo hay muchas, donde realmente Jesús asume en su persona el ritual, toda la liturgia judía. Bueno, es eso solito y damos ya el cierre. Bueno, exacto. Bueno, Bueno, gracias. Vamos a parar semana esta y lección. Bueno, a todos los que nos vieron hoy, que sepan que para este próximo viernes no vamos a tener reunión, por lo que cada uno tiene sus eventos pascuales. Y recién el otro viernes, o sea, a partir del viernes 14, nos encontraríamos con gusto y compartiríamos, ¿no? muy bien, El claro, viernes 14. correcto, Nos correcto, vemos el viernes 14. Bendiciones a exactamente. todos. Chao, Bueno, chao. felices Pascua de Felices Resurrección. Pascua de Resurrección y que buena Semana vivamos Santa en y el feliz Pascua. resucitado, que eso es lo importante. El En él está el resucitado. poder y la fuerza. Sí, Amén. señor. Bueno, chao. Chao. Mm. Bueno, chao Alejandro, Chao, chao, chao. buen viernes, buen descanso. Bueno, gracias igualmente, ¿eh?